Unión Radio. Y ahora somos más. Continuamos con más de Gente y Ciudad, con María Alejandra Malaver. Mantente en el pulso de la ciudad. Entérate de lo que es tendencia y comprende la actualidad. Porque si lo escuchas en radio, es verdad. Y a las 10:34 de la mañana nosotros continuamos con más de Gente y Ciudad, por acá por Unión Radio 93.7 FM. Y yo súper agradecida de lograr este contacto con nuestra profe Marisabel Parada, doctora en Psicología de la Salud, profesora titular de la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela y además fundadora de Psicólogos Sin Fronteras. Y como fundadora está como un soldadito más trabajando con más de 300 voluntarios dando apoyo psicológico gratuito a tantos venezolanos dentro y fuera del país. Yo invito, voy a dar los números, lo voy a dar en este momento, a mediados y al final de la entrevista, y siempre ya lo estoy recomendando para que entonces la gente se asesore. A nivel nacional ellos tienen 3 teléfonos y funcionan como un gran máster y se distribuyen estos 300 voluntarios. 0412-722-5080 es el número de a nivel nacional de Psicólogos Sin Fronteras. 0412-722-5080 es para los que están en el país. Para los que están afuera hay 2 líneas habilitadas, el +1 754 2750793. Repito, +1 754 2750793 y el +57 316 297 1851. Repito, +57 316 297 1851 para los que están fuera del país. Son más de 9 millones de venezolanos que están afuera con muchísima impotencia de lo que está sucediendo en el país. Algunos tratando de venir, pero las dificultades son terribles, pues nuestro aeropuerto principal está cerrado. Sin embargo, lo acaban de escuchar, LASER ya abrió algunos vuelos, el aeropuerto internacional de José Antonio Anzoátegui de Barcelona se está activando a la par como se ha activado Valencia. Pero en este momento con la profesora lo que queremos hablar es del sueño. No podemos dormir, ni los que estamos afuera, ni los que estamos adentro. Esto nos tiene una profunda preocupación. Sé que hay que estar informados. Creo que es mucho el daño que tenemos en las redes sociales con tanta desinformación. Por eso le cuento, profesora, y quizás me siento un tanto culpable por estar dando tanta información, pero es que tenemos que dar información certera. Lo estamos haciendo desde los medios de comunicación tradicional. No estamos durmiendo los venezolanos. ¿Cómo hacer y cómo conseguir esa paz y esa tranquilidad para lograrlo? Bienvenida. Muchísimas gracias, María Alejandra, y a todas las personas que te siguen en tu programa. Sí, realmente siempre hemos dicho que precisamente el insomnio o los trastornos de sueño en general son la primera causa que revela las alteraciones emocionales. Es decir, que basta que la persona tenga un momento dificultoso en su vida, tenga un problema en el trabajo, en la vida, en la familia, el insomnio va a ser el primer síntoma. Con más razón, entonces, ante esta grandísima adversidad sucedida en Venezuela, en donde tantas personas han tenido que resolver y van a tener que seguir resolviendo muchísimos problemas de familiares, domésticos, socioeconómicos, de sus hogares. Dígame la cantidad de gente que está en refugios, en casas alternativas. Hasta que todo eso se dé, las noches son horrorosas. La angustia se dispara porque si en el día están solucionando rutinas diarias, esto en las noches precisamente la persona está como parte de la angustia en tono hiperalerta, hiperdespierto, está completamente alarmado, sorprendido y necesita, digamos que pensar, resolver, desangustiarse, y eso lo hace en las noches. Entonces dice, yo aprovecho la noche para pensar. Hay personas que duermen 2, 3, 4 horas e inmediatamente se despiertan en la madrugada, aparte de la cantidad de gente que ha cambiado sus propias condiciones ambientales. Hay muchos venezolanos que se han trasladado casi primos, tíos al interior, parece que hay muchísima movilización también. Entonces eso hace que
dormir en otros cuartos, en otras camas, con otras luces, con otras ventanas ambientales, pues cambian completamente el ciclo circadiano del cerebro y nos están manifestando. Yo te puedo decir que la centena de personas que hemos atendido a través de las líneas telefónicas, también en los teléfonos extranjeros, están atendiendo también a venezolanos en Venezuela. Mandan un mensaje y nos va a llegar ese mensaje de que necesitan apoyo emocional. Inmediatamente, casi que inmediato, hay una psicóloga lista para devolver la llamada. Pero es que hablar de dormir bien es algo así como que el llamado es a la calma, y entonces a veces suena hasta chocante, pero ¿cómo lograrlo en esta situación? Y le comento que antes también estábamos hablando con el equipo de LUCAP de Psicodata y hablaba de que es natural el miedo y que es el estado que te mantiene en alerta, que entiendo que eso nos hace muy difícil conciliar sueño alguno. Claro, y no hay cosa más importante que tener rutinas ante las crisis, las catástrofes, ante situaciones conflictivas, ante problemas. Siempre que uno esté en crisis dice, tengo que mantener las rutinas. ¿Y qué quiere decir eso? Además de desayunar, almorzar y cenar en la medida que se pueda, aunque sean pocas raciones o lo que sea, pero también el dormir es una rutina fundamental. Pero es la expresión del trastorno mental postraumático. Ahorita yo creo que estamos entre estrés agudo, pero ya a los 15 días que se cumplen mañana estamos como entendiendo todo lo que nos sucedió, pero también eso está pasando al inconsciente. Eso se está quedando ya como una huella indeleble en nuestra psique, en nuestra mente, y ahora entonces empieza el inconsciente, si las personas se duermen, a expresar pesadillas. O sea, si logra dormir, entonces vienen pesadillas de estar corriendo, de estar siendo perseguido, de estar que se le caen las cosas, a lo mejor disfrazado de que se está hundiendo en un mar, de que está, hay miles de maneras de que está siendo atracado o ahogado. O sea que ahorita vienen muchísimas sensaciones en el inconsciente que también las graba los videos, además de las vivencias, de las experiencias cargadas de emoción de las millones de personas que lo vivieron en demasía en el mismo momento que sucedió. Entonces, por supuesto, ahí se desarrolla todo lo que llamamos el estrés postraumático, que dura mucho más de un mes, mucho más de 2 meses o 3 meses. Va a depender también de la ayuda psicológica que reciba, y va a depender también del soporte emocional de su familia, y va a depender de cómo consigue solucionar los problemas inmediatos de resolución de sus necesidades. Pero ese estrés postraumático se quedó allí, e insisto, el insomnio, o no lo llamemos insomnio, los trastornos de sueño van a estar, porque puede ser que duerman toda la tarde, pero en la noche aprovechan la oscuridad un poco como para conectarse, para ver los videos, para hablar con otras personas, para sentarse a pensar cómo debe de resolverlo. Entonces vienen los recuerdos intrusivos, vienen las ideas rumiantes. Hay personas que me dicen, es que no puedo parar los pensamientos, es que es uno tras otro y todos son catastróficos. Dentro de todo, dentro es lo que lo pasó, es lógico natural. que sucede. Sí, pero ¿y qué rutina podemos aplicar entonces para un poco intentar? Sé que es difícil, pero es importante escuchar las recomendaciones para salir de ese hueco, pues, y poder avanzar, porque fíjate, yo lo conversaba con una profesora, compañera de la UCAP esta mañana, de decir, mira, primeramente los que estamos vivos tenemos que agradecerlos, más allá del sentimiento de culpa, hay que agradecer estar vivos. Ahora, ¿para qué somos útiles? Y si no dormimos, creo que no somos tan útiles. Exactamente. Ahorita hay muchas personas, parece mentira, que también hemos atendido con el síndrome del héroe. Ese síndrome consiste en que están muchísimas horas, inclusive las horas nocturnas, solucionando problemas en los centros de acopio, manejando hacia La Guaira, viniéndose desde el interior para poder ayudar en algo, o ayudando a familiares o en su propia vecindad. Entonces ese síndrome, que es generosidad en cantidad, compasión a flor de piel, pero también eso impide que tus horas de sueño o tus horas de atención psicológica. Ayer me llamaron unos rescatistas desde Valencia y me decía, profe, es que no tenemos tiempo, pero todos necesitamos apoyo psicológico y todos los vamos a llamar, pero denos unos días.
Y yo le decía, a medida que pasan los días, ustedes van a estar peor porque están cambiando el ritmo y el equilibrio corporal. Claro. Entonces, ¿qué es lo que, si tú me preguntas, dígame, aunque sea una, yo te diría, despréndanse del celular a las 8 o 9 de la noche y ya, no lo vean más. O sea, yo diría que eso es lo primero. Sacar un poco el celular y los medios, todo lo que significa informarte, porque esa información altera más emocionalmente a la persona. Y luego con lo que yo te decía, las rutinas, el bañito de agua caliente, alguna caminata y por supuesto técnicas de respiración lenta y profunda que lo han publicado muchos colegas, mucha técnica de relajación que consiste en dejar tu cuerpo descansar desde la cabeza hasta los pies e invocarse con oraciones hacia Dios en el momento de la relajación, de modo que el hecho de rezar, de orar, de darle gracias a Dios y pedirle a Dios que nos dé el intelecto, las emociones calmadas y la conducta adecuada para poder enfrentar todo lo que sucesivamente puede estar pasando, ¿no? Y tratar de conversar con otros en los momentos de recuerdos intrusivos para bajar un poco, bañitos de agua caliente en la medida de lo posible, de modo que la persona por muchos medios, escuchar música, canto, jugar con los niños, Claro, mantener... pero justamente en este Sí, luto colectivo o duelo sí, trauma colectivo, colectivo, sí, trauma colectivo, llevar estas rutinas y además incluso luto decretado, sí, a los niños no les permitieron terminar el año escolar, obviamente no se van a sí, tener esas celebraciones, sí, esos grados de cómo se celebraban antiguamente, quizás ya sí, habían preparadas sí, algunas actividades en este sentido que sí, los niños se ven sí, afectados. eso nos los han contado, Sí, sí, y entonces el manejo interno dentro de la familia donde quizás mamá está afectada porque mamá es siempre sí, ese corazón sentimental para llevar sí. adelante esto, cómo guiar a los niños en este duelo. Exactamente, eso le decía yo también esta mañana a una señora, le decía, ahorita es el mejor momento de modelarle a los hijos esa capacidad de enfrentar las situaciones más adversas. El diálogo entre la familia, el sentarse los cuatro, los cinco, los seis juntos, cuantas personas sean en la casa. Inclusive hay maridos muy callados, muy tristes, pero que no saben ayudar, no importa, sentémonos a comernos una arepa juntos, pero en ese momento que ellos vean, aunque se le nota a mi madre mucha tristeza y mi papá está como más callado que nunca, es este momento, dirían los niños, que estamos cohesionados, que estamos unidos ante esta situación catastrófica, que estamos, hay momentos de esparcimiento entre los cuatro, entre los cinco, o sea, hay que cuidarlo, hacerles ver que lo del colegio va a ser resuelto, también en la casa, hacer actividades de dibujo, pinturas, los niños expresan, nosotros lo llamamos, le dicen psiquearte o arte psicológica, que los niños expresen con dibujo cómo vivieron el acontecimiento tan importante. Ah, para Y ellos cuando desahogarse. lo dibujen, eso es la mejor terapia, Oh, qué porque a bien. veces los psicólogos no le llegamos a los niños sino a través del dibujo y del juego. Ujú. Entonces, que ellos dibujen y después lo interpreten por decir, bueno, aquí estoy yo, aquí está mi mamá, aquí salió la gente, esto es lo que yo estoy viendo, esto es lo que vi, esto es lo que me contaron, este es mi amiguito, o sea, el dibujo y colocarle cierto arte al dibujo, unas escarchitas, unos dibujos de colores, creyones de distintos, en la medida que pueda. También, por ejemplo, si ven comiquitas o ven caricaturas o ven una película, pues comentar la película, cómo la viste, cómo la sentiste, Y aunque está la película bien, sea lo más sencillo. y está bien ¿Cómo? involucrarlos en la ayuda, en quizás vamos a llevar un Está donativo, bien, vamos a pero por recoger rato, porque por los rato. niños, sí, porque la terapia de juego es Ujú. la más sana para los niños, Ok, porque a lo mejor los llevan a un psicólogo infantil, el psicólogo puede una hora estar con ellos, pero el resto del tiempo el niño necesita jugar, porque al jugar está cumpliendo sus roles principales y necesita ver a su familia unida, dialogando, rezando juntos, entendiendo que hay adversidades en la vida, pero que la vamos a superar con el apoyo emocional que nosotros en la familia te damos. Y si necesitan, por supuesto, ayuda profesional, Psicólogos Sin Fronteras les da muchas más orientaciones de acuerdo a los casos. Igual hay que trabajar después a los que sí perdieron familiares.
a los que sí perdieron amigos. Sí. Y eso hay que trabajar, qué es el duelo, qué es la muerte, qué es la vida eterna, qué es Dios, qué es la resurrección, ese tipo de cosas, de acuerdo a cada religión, pero tiene que ser trabajado. Es que aquí hay un estrés postraumático de las personas de manera particular, pero también uno que se amplía a propósito del país en términos generales. Exactamente. ¿No? Un país que toca y sobre recuperar. todo, sí, y sobre todo que el venezolano no es que venía de un descanso y de un bienestar. No. El venezolano ya había sumado traumas durante muchos años Así y lo encontrábamos, por supuesto, muy cansado. Estaba siguiendo con resiliencia, pero ahora a lo mejor este terremoto y esta situación tan difícil va a tener que transformarse en la búsqueda de un sentido de la vida. En todavía volar sobre la tormenta y encontrarle un significado a los hechos, a la vida, a la muerte, y entender cómo existencialmente también tenemos que hacer análisis profundos en familia, en equipos, en grupos, en comunidades, entendiendo que este proceso nos lleva a una reflexión más profunda para poder entender y sacar dentro de nosotros la fortaleza. Autocuidarse, cuidar a la familia, sacar dentro de nosotros la fortaleza y expresar los sentimientos en la medida de lo posible y de acuerdo a los recursos que puedan tener para ayudarse. Muchísimas gracias, profesora Marisabel Parada, doctora en Psicología de la Salud, profesora titular de la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela, además especialista en este tema del tratamiento del sueño, y es parte de ese gran voluntariado porque es fundadora de Psicólogos Sin Fronteras, y ahí está como una soldadita en esta labor que están haciendo loable los psicólogos de Psicólogos Sin Fronteras. 0412-722-5080 es un servicio gratuito para atender tu emocionalidad en este momento. A nivel nacional, 0412-722-5080 está el servicio. ¿Desde qué hora, profesora? De todo el día. Hay personas que todo nos escriben muy tarde en la noche. Si no se puede atender en ese momento, en la mañana siguiente. Mandan un mensaje, necesito apoyo psicológico, y en minutos las personas pueden recibir ayuda, o ellos dicen, puedo a las 6 de la tarde. Eso es una buena idea, escribir el mensaje y coordinar. 0412-722-5080, y también a nivel internacional, más 57-316-297-1851, repito, más 57-316-297-1851 y más 1-754-275-0793, repito, más 1-754-275-0793. Gracias por estar y toda esta labor de Psicólogos Sin Fronteras. Sigan a la profesora en sus cuentas, @tus psicofortalezas y el número 1 al final. Nosotros con esto hacemos una pausa para hablar de nuestros aliados, agradecer a nuestros aliados, y ya venimos con más. Donde la pasión por el entretenimiento se une al espíritu de